El sexo es una de las herramientas más viejas en el espionaje. Ella hizo favores sexuales para hacer amigos en altos cargos. La decepción es clave. Él utilizó hombres para seducir mujeres o mujeres para seducir hombres, para poder obtener información. Este es un caso clásico de trampa sexual. La trampa sexual es una técnica utilizada para seducir al objetivo. No estaban casadas y estaban solas. En el mundo del espionaje, todo se vale. Ella no sabía decir que no. Los espías obtienen los secretos usando todos los medios necesarios. Desde que ha existido el espionaje, ha habido espías dispuestos a utilizar el sexo como un arma para tender trampas, chantajear y extraer secretos nacionales. El sexo y el espionaje están tan ligados como el sexo y la vida. En un estudio de casos de espionaje, ¿te atreverías a decir que el ingrediente sexual está presente en casi todos? La respuesta es un rotundo sí. Un caso reciente en 2018 ilustra tanto el poder de la seducción y una nueva generación de un agente de inteligencia rusa encubierto, conocido como un ilegal. Durante una ola de espionaje que los fiscales dijeron que duró casi una década, la rusa María Butina se enfocó en elementos del Partido Republicano, incluyendo a la Asociación Nacional de Rifles, la NRA. Ella dijo que era una defensora de los derechos de las armas y cazadora de Rusia. Ella se hizo amiga de personas en la Asociación Nacional de Rifles. En su denuncia judicial, el gobierno afirmó que Butina buscó relacionarse con el Partido Republicano para promover los intereses rusos dentro del gobierno de Estados Unidos. Algunos agentes tratan de mantener un perfil bajo, pero Butina no. Ella no trataba de esconderse. Sus tarjetas de presentación eran una foto combinada con su amor por las armas y su atractivo sexual. Los fiscales dicen que las fotos eran la carnada. Lo que es inusual y raro al mundo del espionaje es cuando el sexo es utilizado como una herramienta para reclutar a alguien o es utilizado como una herramienta para controlar o chantajear a alguien, y lo llamamos espionaje sexual. Y cuando se hace exitosamente puede ser una herramienta muy efectiva. Butina era la asistente especial del político ruso Alexander Torshin y se movía por todo Estados Unidos con una visa de estudiante. Butina regresó a Rusia para dar su reporte en persona. Y también utilizó aplicaciones privadas cifradas para informar los detalles de sus reuniones con sus controladores en Moscú. Los espías a veces envían y reciben mensajes encriptados por medio de servicios populares como WhatsApp, que ofrece a los usuarios seguridad de nivel gubernamental. Las personas escribiendo o recibiendo mensajes encriptados ven texto normal, pero el operador en sitio o cualquiera que esté viendo o interceptando el mensaje verá letras y números distorsionados. Para ver el mensaje con normalidad, necesitan una clave de encriptación. Butina envió miles de tweets a su controlador en Rusia. Después se reveló que el FBI sospechó todo el tiempo de las actividades de Butina. Y en la noche que el presidente Trump fue electo, prestaron atención cuando ella tuiteó a su operador en Rusia lo siguiente: "Estoy lista para nuevas órdenes". Un juez federal en Washington, D.C., sentenció a Butina a 18 meses en prisión. En un acuerdo, la rusa se declaró culpable de los cargos de conspiración al actuar como un agente extranjero no registrado del Estado ruso y fue deportada de regreso a Rusia.
La historia de Butina tiene todas las características del espionaje moderno, pero usar el sexo para obtener información clandestina es una técnica que ha existido desde que existen los espías. En la era moderna, la mujer que se convirtió en un sinónimo de espionaje sexual fue una cortesana holandesa y bailarina exótica llamada Margaretha Zell, conocida como Mata Hari. Se le conoce como la mejor espía femenina. Sin embargo, los registros indican que tal vez no haya sido la gran espía como muchos han creído. Mata Hari causó revuelo en París a principios de 1900 y tuvo muchos amantes entre la aristocracia europea, incluyendo oficiales del ejército, políticos de alto rango y otros hombres influyentes. Pero en la Primera Guerra Mundial, Mata Hari, de 40 años, se enamoró de un joven capitán aviador ruso de 23 años llamado Vadim Maslov, quien servía a los franceses. Cuando Maslov fue derribado y herido de gravedad, los intentos de Mata Hari para visitarlo en el hospital fueron bloqueados por los franceses, quienes le ofrecieron un trato. Podía ver a Maslov solo si aceptaba ser una espía. Su tarea fue seducir al príncipe heredero de Alemania, Wilhelm, y obtener secretos militares alemanes. De acuerdo a los fiscales franceses, Mata Hari utilizó tinta invisible escondida dentro de su maquillaje para comunicarse con sus contactos en Berlín. Los franceses se enteraron y la acusaron de traición. El 15 de octubre de 1917, Mata Hari fue fusilada por un pelotón de ejecución. De acuerdo a los testigos, ella vio a sus ejecutores directo a los ojos y en un momento desafiante final les mandó un beso. Mata Hari fue una celebridad hasta el momento de su ejecución. Pero a veces, un trabajador común y corriente es el mejor objetivo para el espionaje sexual. Una teoría probada y demostrada por Markus Wolf. Markus Wolf era el jefe del Servicio de Inteligencia de Alemania del Este, la Stasi. Él fundó el servicio al final de la Segunda Guerra Mundial. Él era el experto y el que mejor aprovechó el espionaje sexual en la Guerra Fría. Hablaba muchos idiomas. Era un político muy astuto, alto, cortés e intelectual. Uno podría decir que él era el maestro del espionaje más efectivo de la Guerra Fría. Durante la Guerra Fría de 1947 a 1990, Alemania se dividió en el este comunista y el oeste capitalista, con el muro de Berlín dividiendo la ciudad en dos. Para el este era crucial saber lo que pensaban sus enemigos. Para hacerlo, Markus Wolf dirigió un programa que incluía agentes experimentados a quienes llamó los Romeos en 1970. El concepto de Wolf era hacer que se enamoraran, porque así podría lograr lo que fuera. Los Romeos fueron la operación sexual más exitosa de la Guerra Fría. Y el propósito de los Romeos era ir a los clubs, las áreas sociales a las que iban las secretarias de la NATO y de los edificios gubernamentales. Y él fue elegido porque era amable, el alma de la fiesta, atractivo, tenía mucho dinero y era el centro de la atención, por lo que las mujeres se le acercaban. Sabemos de muchas historias de mujeres, particularmente en Alemania del Oeste, que trabajaban para el gobierno, que tenían vidas muy vacías a nivel personal. No tenían un hombre en sus vidas, no estaban casadas, estaban solas. Y por supuesto, los alemanes del Este encargados de la Stasi, una agencia de inteligencia muy exitosa y agresiva, lo sabían. Así que pudieron seleccionar un par de hombres que podrían trabajar para aprovecharse de ese problema. La sensación de fallar como mujeres al no poder atraer a un hombre a su vida y ayudarlas a cumplirlo. Para elegir a una mujer, se preguntaban, ¿ella tiene acceso a información secreta que necesitamos?
Y en segunda, ha visto que todas sus amigas se casan, tienen hijos y tienen una maravillosa vida mientras ella está sola en casa, porque una vez que la eligieran, ella se sentiría como si fuera la reina del baile. Y Marcus creó muchos pasos brillantes para el reclutamiento. El primero era donde el objetivo se acercaba a la gente. El segundo era progresar con la relación y hacerla más íntima. El tercero era confesarle a su nueva novia que era un espía. Pero decirle que era un espía de Canadá o de algún otro país que no fuera visto como hostil para Alemania del Oeste. El siguiente paso era casarse con la mujer. Ellos llevaban a un sacerdote católico quien realmente era un oficial de inteligencia alemán para realizar un matrimonio falso. Uno de los objetivos más exitosos a quien Wolf logró convencer fue Gabrielle Klein. Gabrielle era una secretaria de la Embajada Americana en Bonn, Alemania del Oeste, y tenía acceso a documentos secretos cuando se le acercó Franz Dietzel, un Romeo de la Stasi de quien se terminó enamorando. Dietzel la convenció de que él sería enviado de regreso a su país a menos que les diera información. Gabrielle aceptó ayudarle. Le dieron un bolso de mano con un compartimiento secreto donde podía esconder documentos y sacarlos de la embajada estadounidense. Ella fotografió los documentos en casa y después le dio el rollo de película a Dietzel, quien se lo llevó a la Stasi alemana. Estos incluían información secreta sobre entrega de armas y movimientos militares coordinados entre la Alemania del Oeste y los Estados Unidos. En 1978, Marcus tenía más de 40 Romeos experimentados operando en el oeste. Y fue uno de los conceptos más exitosos jamás utilizados, debido a que se dio cuenta que las personas no eran motivadas por el chantaje. Dejaban de lado la realidad para que así pudieran justificar lo que sea si pensaban que lo hacían por amor. La relación de Gabrielle con Dietzel terminó en 1984, pero le estuvo dando información confidencial escondida en diversos objetos por 6 años. Sus actividades de espionaje fueron descubiertas en 1991. Las investigaciones revelaron que Gabrielle entregó más de 1.500 documentos a los comunistas. También revelaron que la Stasi la estaba utilizando como parte de su proyecto engañoso. Es decir, ella creyó que le estaba dando información a una agencia del oeste todo el tiempo. Gabrielle fue culpada de espionaje y recibió una sentencia de 2 años de libertad condicional. Marcus Wolf falleció en el 2006. Los hombres como Marcus saben que el espionaje sexual es personal, involucra aprovecharse de los actos y secretos más vulnerables de las personas. Y tal vez ninguna técnica de espionaje sexual combina mejor lo personal y lo vulnerable como una trampa sexual. El término trampa sexual se refiere al arte de utilizar a un miembro del sexo opuesto para atraer al otro hasta tener una relación, pero al fin y al cabo es una trampa. Tal vez la persona se comprometa con esa relación. Tal vez un diplomático que no tiene permitido tener contacto con un extranjero conozca a una mujer y después sean filmados durante un tipo de relación, acto que será utilizado para chantajear al diplomático. Ese es el caso clásico de una trampa sexual. La trampa sexual es una técnica muy utilizada por los servicios de inteligencia para obtener información, para tender una trampa o desacreditar a un enemigo.
El chantaje fue el propósito de un video de 15 minutos subido a un sitio web en Bucarest, la capital de Rumania. El objetivo fue Ion Nuica, un hombre casado, y el cónsul de Rumania en la República de Moldavia, un país en Europa Oriental. Mostraba a Nuica teniendo sexo con una empleada del consulado rumano en Moldavia. La grabación secreta fue obtenida por medio de una cámara de video escondida en el rodapié de la esquina de la habitación. El material fue evidentemente diseñado para afectar a su reelección parlamentaria y funcionó. Nuica renunció. Si este material fuera un arte, los expertos dicen que los rusos serían los maestros. Se cree que en los hoteles de Moscú, que son frecuentados por mandatarios y hombres de negocios, casi siempre tienen habitaciones utilizadas para esto. Si el servicio de inteligencia quiere que te hospedes en una habitación, ellos te pondrán en una que ha sido modificada para la recopilación. En 2009, James Hudson, el vicecónsul general del consulado británico en Rusia, supuestamente cayó en una trampa sexual del crimen organizado y del servicio de inteligencia ruso, quienes lo grabaron secretamente. La grabación titulada Las aventuras del señor Hudson en Rusia muestra a Hudson teniendo sexo con 2 prostitutas en un burdel en la ciudad de Ekaterimburgo. Los investigadores descubrieron 2 cámaras secretas dentro de la habitación. Una, del tamaño de un centavo estadounidense, escondida en la esquina superior derecha de la habitación. La otra, dentro de la televisión, apuntando directamente hacia el sillón. El video de 4 minutos y 18 segundos fue publicado en el sitio web del noticiero local y se dice que contenía el mensaje: si no cooperas, te enseñaremos a hacerlo. Hudson renunció. Pero no todas las trampas sexuales incluyen una evidencia flagrante. Por ejemplo, la historia real de una cantante china de ópera y el diplomático francés que no deja de parecer sacado de la ficción. En 1964, Bernard Boriscott estaba trabajando como contador en la recién abierta embajada francesa en Beijing cuando conoció a Shi Pei-pu, una escritora y actriz. Boriscott se enamoró. Su relación se tornó sexual con encuentros rápidos y en la oscuridad, como Boriscott detalló después. Las autoridades chinas descubrieron la aventura de Boriscott y lo amenazaron con revelarla al mundo, a menos que les proporcionara secretos franceses de Estado. Lo que es interesante es que cuando el sexo se convierte en un ingrediente, puede motivar, recompensar o controlar al espía. Y los astutos servicios de inteligencia lo utilizan muy, pero muy efectivamente. Entre 1969 y 1979, Boriscott entregó más de 500 documentos secretos a los chinos. Y después, en 1983, Boriscott y Xi fueron arrestados. Fue en ese momento cuando todos los secretos de Shi Pei-pu fueron revelados. Los franceses nunca estuvieron seguros si el amante francés sabía que Shi Pei-pu era un hombre. Cuando Boriscott supo la verdad, intentó suicidarse, pero sobrevivió. Y en 1986, tanto él como Shi Pei-pu fueron sentenciados a 6 años de prisión. Un año después, ambos fueron perdonados. No hay duda de que la Guerra Fría fue cuando más se utilizó el espionaje sexual. Sin embargo, la mejora en las relaciones entre el este y el oeste no significaron el fin de las trampas sexuales. Rusia ha estado enviando agentes a Estados Unidos desde principios de los 80 para crear contactos y obtener acceso. Estos agentes eran llamados ilegales por la inteligencia de Estados Unidos. Su misión, asumir nuevas identidades y crear contactos con académicos, industrialistas y legisladores para poder obtener información. Para el 2010, el FBI tenía en la mira a 10 espías que después serían apodados los 10 rusos. Algunos de los espías se camuflaron como ciudadanos comunes. Otro obtuvo un diploma de Harvard y otra se convirtió en una pequeña figura de la escena social neoyorquina. Era una hermosa mujer de 28 años de la ciudad industrial de Volgogrado. Su nombre real era Anna Kushenko, pero en Nueva York todos la conocían como Anna Chapman. Anna Chapman vino a los Estados Unidos a principios del 2010.
Mientras estaba aquí, tuvo al menos 5 amantes importantes. Se cree que fueron seleccionados por sus capacidades para pagar sus cuentas. En Nueva York, Chapman era la jefa de una compañía de bienes raíces. En una ciudad llena de costosas propiedades, esta parecía la coartada perfecta. No es un secreto que ella vino con la intención de aprovechar sus encantos y demás como herramienta de atracción, porque ella quería escalar la escalera de la sociedad neoyorquina y, con el tiempo, infiltrarse con las personas influyentes y poderosas, y con suerte hacer lo mismo en Washington, D.C. Así que Ana veía el sexo como una herramienta, y aparentemente no le importaba utilizarlo como herramienta. Ana creó cuentas de redes sociales y publicó fotos de ella en fiestas por todo Manhattan, dejándole saber a sus víctimas que estaba dispuesta a todo. Cuando el FBI ubicó e interrogó a todos los novios oficiales que tuvo durante los meses que estuvo aquí, les preguntaron esto a cada uno de los 5. Con todo lo que sabes ahora, ¿saldrías con ella otra vez? Y antes de que pudieran terminar la oración, la respuesta era sí. Les preguntaron por qué, y dijeron, porque ella no sabía decir que no. Literalmente, todo lo que quisieras hacer por Ana estaba bien. Después de atraer a los hombres a su cama, Ana se reportaba con Moscú desde cafeterías y otros lugares públicos. Al final, su osadía de no tratar de esconderse demostró ser un grave error. Aparte, Ana Chapman no confiaba en su entrenamiento y eso fue parte de su caída. Ana Chapman utilizaba una laptop para comunicarse y no se sentía muy cómoda con la tecnología que tenía, lo que realmente destacó que probablemente no tuvo el entrenamiento que necesitaba para actuar como ilegal trabajando contra los Estados Unidos aquí en los Estados Unidos. Para el 2010, el FBI tenía evidencia contra 8 de los 10 rusos. Y Ana era uno de ellos. Durante una operación encubierta, un agente del FBI encubierto como agente ruso le dio a Ana un pasaporte falso que le tenía que dar a otro agente. El agente le dijo a Ana que se presentara diciendo, disculpa, ¿pero no nos conocimos en California el verano pasado? El contacto iba a responder, no, creo que fue en Hampton. Cuando Ana tomó el pasaporte y aceptó hacer el trabajo, se dispararon las alarmas. Ella se comunicó con Rusia para pedir un poco de apoyo y además, la otra desventaja que tuvo fue que un agente encubierto del FBI interactuó con ella y le compartió mucha información que ella debió haber protegido, lo que proporcionó su fracaso y al final fuera arrestada. Los agentes del FBI siguieron muy de cerca todos los movimientos y llamadas de Ana, lo que llevó a su arresto. El 8 de julio de 2010, Ana Chapman fue repatriada a Moscú como parte de un intercambio de espías entre los Estados Unidos y Rusia. De regreso en su país natal, la sexy espía permaneció en el ojo público posando para revistas para caballeros, modelando por la pasarela en los eventos de moda e incluso presentando un reality show. El sexo puede ser una herramienta para el espionaje, pero también ha sido utilizado para rastrear terroristas. Una operación así involucró a un miembro de la banda danesa de motociclistas llamado Morten Storm. Morten Storm es un joven guapo, feliz, extrovertido y muy alegre. Es el tipo de persona que esperas conocer en un bar irlandés y con el que querrías sentarte y beber con él. Pero el joven Morten nunca pisaría un bar irlandés, o cualquier bar, para ser honestos. Durante una temporada en prisión, conoció y se convirtió al Islam. Cuando tenía 20 años, Storm se mudó al Reino Unido, donde estudió con personas como Zacarías Moussaoui
conocido como el secuestrador número 20 del 9/11. Y Richard Reed, quien intentaría explotar un avión con explosivos escondidos en sus zapatos. Storm hizo muchos viajes a Yemen para aprender árabe, y ahí conoció a miembros superiores de Al Qaeda y se convirtió en el hombre de confianza de Anwar al-Awlaki. Anwar al-Awlaki era un ciudadano de Estados Unidos y uno de los mejores reclutadores de Al Qaeda. Sus videos de YouTube fueron responsables de atraer muchas personas a su causa para radicalizarlas. Estuvo en contacto con el tirador de Fort Hood, el comandante Hassan. Él fue una de las personas involucradas con el famoso Underwood Bomber que intentó chocar el vuelo comercial sobre Detroit. Era un criminal carismático. Era un imán en una de las mezquitas a las afueras de Washington, D.C. En una ocasión, fue conocido como un ejemplo de un miembro elocuente de la fe islámica. Cuando mostró sus verdaderas intenciones, se mudó a Yemen y apoyó la guerra terrorista. Ahí se convirtió en un objetivo de los Estados Unidos, por lo que había una recompensa por su cabeza. Pero también había una recompensa para el que pudiera ayudar a encontrar su paradero. La CIA, trabajando con la inteligencia danesa y el MI5, se acercaron a Storm con una misión que mezclaba el sexo y la confidencialidad por igual. Al-Awlaki quería una novia y querían que Morten le encontrara una. La CIA le ofreció una recompensa de $250,000 para encontrar una novia y ponerle a la misma un rastreador que se llevara a Yemen. Morten encontró a la pareja perfecta en Facebook. Morten entró a Facebook, a una página de seguidores, y encontró a una mujer que hablaba efusivamente de Anwar al-Awlaki. Lo llamaba el jeque, y encontró a una atractiva mujer de la antigua Europa del Este, que era joven, en sus 20, rubia, atractiva, y no paraba de mostrar su admiración por él. Morten le envió un mensaje y le dijo que le gustaría hablar con ella. Recibió un mensaje de Anwar al-Awlaki, así que no lo podía creer, pero aceptó verse con él. Para tranquilizarla, Morten fue a verla con su esposa y se vieron en un hotel, y como prueba, llevó un video de Anwar al-Awlaki. Esta grabación se hizo específicamente a petición de la hermana Amina, y el hermano que lleva esta grabación es alguien de confianza, el hermano que se ha estado comunicando contigo. Así que ella lo pensó y dijo: quiero que grabes mi respuesta. Ella tenía su burka puesta y dijo: estoy muy nerviosa. Lo entiendo, y sí, pero también quiero enviar un mensaje privado. Le pidió a Morten que saliera de la habitación y se quitó su burka. Hermano, soy yo sin la burka, así que puedes ver mi cabello, como te lo describí antes. Ahora me puedes ver sin velo y espero que te guste. La novia estaba ansiosa por conocer a su nuevo esposo. Empacó sus pertenencias más valiosas para su viaje a Yemen. Ella no sabía que la CIA había equipado su maletín con un dispositivo de rastreo especial. El rastreador digital transmitía la ubicación exacta del maletín. En cuanto al-Awlaki conociera a su nueva novia, la CIA sabría su ubicación exacta.
Los dispositivos de rastreo son los mejores amigos de un espía. Actualmente, los sistemas de posicionamiento global o GPS utilizan información de satélites para determinar la longitud y latitud exactas de un dispositivo receptor para calcular y rastrear todos los movimientos de una persona. Los dispositivos de rastreo pueden ser escondidos fácilmente en todo, desde tu celular a ambientadores y estampas colocadas en objetos comunes, incluyendo el maletín de alguien. La novia de al-Awlaki viajó a Yemen y después entró en un hotel llevando un maletín especialmente equipado. Justo como esperaba, los hombres de al-Awlaki la recibieron, pero después las cosas cambiaron. Cuando los hombres del jeque fueron por ella a su hotel, la hicieron deshacerse de todo su equipaje y dispositivos, pero le permitieron llevarse su ropa en una bolsa transparente de plástico. Así lo hizo y fue a encontrarse con él. El maletín con el rastreador en su interior fueron dejados atrás. El plan falló, ¿o no? Un año después, un impacto de dron hizo volar el auto en el que al-Awlaki iba viajando, matándolo al instante. Hasta hoy, Morten sigue diciendo que su trabajo como Cupido llevó a la CIA hacia al-Awlaki, hecho que los estadounidenses niegan. En cuanto a la novia, ella se quedó en Yemen y siguió con el trabajo de su esposo fallecido, esparcir el terror por todo el mundo. Ella se quedó en Yemen y se convirtió en la editora de la revista terrorista en inglés Inspire. Y esa es la revista que publicó el famoso artículo Cómo construir una bomba en la cocina de tu mamá, que sirvió como un manual de instrucciones para los terroristas de Boston y la bomba de vapor que ellos diseñaron. Desde hace siglos hasta la actualidad, desde los lejanos confines del planeta hasta el centro del poder occidental, y desde la sala de reuniones hasta la cama, el espionaje sexual sigue y al parecer seguirá siendo el método de espionaje más simple y duradero. El espionaje sexual es neutral. Puede ser utilizado por y contra hombres o mujeres. Cada uno tiene debilidades y un astuto servicio de inteligencia puede aprovecharlas.